Buenas tardes a todos. Mi nombre es John Enrique, para los que no me conocen, y el día de hoy, como lo acaba de decir Peter, vamos a seguir con nuestra serie sobre Daniel. Hoy vamos a estar en el capítulo 2 de Daniel. El mes pasado, no, hace 2 meses, en agosto, está un poco, iniciamos la serie de Daniel. Y lo que veíamos ese día es que el libro de Daniel trata de cómo ser ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Es un mensaje que es central en todo el libro. Daniel era parte del pueblo de Dios en ese momento, pero la nación de Israel, la nación de Judá, había pecado. Y a causa de ese pecado, Dios entregó esa nación en manos de un reino que era pagano, un reino que no tenía a Dios, que era el reino de Babilonia, el reino del rey Nabucodonosor. Digamos que como estrategia, seguramente, no lo dice el libro, pero seguramente como estrategia para mantener la paz, para mantener el dominio sobre aquellas tierras que conquistaba, el rey traía jóvenes de esas tierras y los introducía en su corte y ahí les enseñaban su idioma, les cambiaban el nombre, bueno, toda una serie de cosas. Y Daniel se encontraba entre esos cautivos cuando su nación fue conquistada. Así que Daniel toda su vida tuvo que vivir el ser parte de un reino que no temía a Dios, que no buscaba agradar a Dios. Y estuvo en esa constante influencia y esa constante presión. Y ese libro nos enseña a nosotros el día de hoy cómo es vivir en una sociedad que no teme a Dios, una sociedad que no busca a Dios, que no quiere agradar al Señor. En el primer capítulo vimos una exhortación a vivir en el temor de Dios. Daniel no estaba en una situación de amenaza, no era una amenaza directa, simplemente a él se le propuso o se le pidió que comiera ciertos alimentos. Pero él sabía que eso era desagradable a Dios. Y vemos en un hombre temeroso de Dios el deseo de agradar a Dios. Él hubiera podido comer de lo que le estaban dando, pero en su corazón él propuso no contaminarse. Él nos enseña ese temor hacia el Señor, ese deseo de agradarle en todo. Pero el día de hoy vamos a ver una situación diferente, como Peter nos lo decía ahora. El día de hoy sí hay una amenaza directa sobre la vida de Daniel. Y el día de hoy vamos a ver una exhortación a través del testimonio de Daniel y sus amigos a vivir confiados de todo nuestro corazón en Dios. Así que he dividido el sermón en 3 partes. Si Loren me puede poner la imagen para que todos lo tengan, los que quieran tomar apuntes. En la primera parte vamos a meditar sobre si realmente estamos depositando, en quién, perdón, estamos depositando nuestra confianza. Vamos a ver el ejemplo de Nabucodonosor, que nos enseña la historia y lo que nosotros tenemos que vivir. Luego, en segundo lugar, nos vamos a preguntar qué tan lejos está Dios de nosotros. ¿Realmente existen motivos para desconfiar de Dios al imaginar que no es cercano a nosotros? Veremos el ejemplo de Daniel, lo que Él nos enseña. Y al final nos haremos una pregunta: ¿cómo podemos hallar a ese Dios cercano? ¿Cómo podemos, como Daniel, hacer que el Dios del cielo tenga misericordia de nosotros? Así que les pido que oremos, que le pidamos a Dios que su palabra ministre nuestras vidas en nuestros corazones. Acompáñame en oración. Padre, tu palabra dice que mayor eres tú que nuestros corazones. Gracias, Dios, porque si nuestros corazones nos engañan, tú eres más grande que ellos. Tú nos puedes llevar a la verdad. Tú puedes hacer, Señor, que entendamos en qué engaño hemos caído, en qué errores estamos cometiendo, Padre. Y por eso imploramos tu misericordia y te rogamos que por medio de tu palabra tú hables a nuestra vida. Que tu espíritu ministre a nuestro espíritu, que tú nos permitas entender
¿En qué te estamos fallando? ¿En qué debemos madurar? ¿Cómo debe ser nuestra vida en santidad, temor y fe delante de ti? Ayúdanos, Dios, por medio de tu palabra, a que levantemos nuestras manos si han caído, nuestras rodillas si están paralizadas, y podamos hacer sendas rectas para nuestros pies. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ir en el capítulo 2 y vamos a empezar con los dos primeros versículos. Estamos en el primer punto, ¿en quién estamos confiando? Dice Daniel 2, versículos 1 y 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Vamos a parar ahí, vamos a tratar de entender la situación paso a paso. Nos encontramos en Babilonia, del imperio pagano, como les decía ahora. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, y este sueño lo despierta muy agitado. Y como no es capaz de volverse a dormir, pues él manda a llamar a aquellos que lo rodean y que le pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que él está soñando. Hace llamar a sus magos, encantadores, astrólogos. Y esto es muy normal. Todos nosotros, si en algún momento estamos en una situación difícil, pues lo más normal es que acudamos a personas que nos puedan proporcionar algún tipo de ayuda. Aquellos que pensamos que tienen una solución a nuestro problema. Por ejemplo, si alguien le duele algo, pues llama a su abuela para que le dé un remedio casero, a su padre, a su madre, a su cónyuge, o, si ya es algo más serio, al médico. Y bueno, este rey tenía toda una corte a su servicio y por tanto, obviamente se manda a llamar a estos profesionales que lo rodeaban, que eran seguramente los mejores de aquella época. Y ahora fijémonos en lo que pasa. ¿Qué es lo que el rey les pide? Sigamos leyendo versículos 3 al 6. Y el rey les dijo: sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablan los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces, hagamos una pausa aquí. ¿Qué pasa? Bueno, él le dice a ellos que tuvo un sueño, la situación, todo lo que ocurre, y obviamente ellos le dicen: bueno, dinos el sueño y nosotros te damos la explicación. Pero él les pide que adivinen el sueño, además de darle su interpretación. Y obviamente esto no tiene ningún sentido. Y pensamos, ¿cómo puede ser posible que un médico pida algo así? ¿Cómo puede ser posible que si nosotros, cuando nos duele algo, vamos al médico, le decimos al médico: no, yo no te voy a decir dónde me duele, tú tienes que descubrirlo y me tienes que dar la cura? Y bueno, obviamente como el rey tenía todo el poder, pues los amenaza. Les dice: si ustedes no me dan el sueño, los voy a matar a todos, a sus familias, voy a acabar con ustedes. Y si no lo dicen, pues los voy a recompensar como no se alcanzan a imaginar. Y aquí viene lo interesante, porque hay un motivo por el cual el rey hace eso. Lo vemos en los versículos siguientes. Si seguimos la lectura, versículos 7 al 9, dice: respondieron por segunda vez y dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararé
Preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Él les vuelve a insistir, él no les va a decir el sueño. Y algo que él les dice a ellos, que llama mi atención, y es que les dice, yo sé que ustedes quieren engañarme. Yo sé que ustedes, si yo les digo lo que yo soñé, van a salirme con un cuento, no sé qué, y con eso me van a tranquilizar. Y es por eso que yo no quiero darles a conocer el sueño. Yo quiero que ustedes me digan qué soñé y así yo puedo confiar de que la interpretación que me están dando sí es correcta y que ustedes no me están engañando. Y eso es sumamente importante. Entender que Nabucodonosor no confiaba en estos sabios. Era su corte, eran las personas que sostenían su reino, en los que él debería confiar, los que le aconsejaban, las personas más capacitadas del imperio y seguramente del mundo. Y sin embargo, él no confiaba en ellos. Y la historia no acaba aquí, porque la respuesta de ellos, como nos leía Peter ahora, ellos también nos van a decir algo muy interesante y que nos permite entender exhortaciones muy fuertes de parte de la palabra de Dios para nuestra vida el día de hoy. Si vemos los versículos 10 al 12, vemos lo que ellos respondieron. Dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún noble, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ellos le dicen al rey que lo que él está pidiendo es imposible. Y en su respuesta encontramos dos razones que son una enseñanza para nosotros. La primera, ellos dicen que ningún hombre puede lograr lo que el rey está pidiendo. Los únicos que lo pueden lograr son los dioses. Y la segunda es que según ellos los dioses no moran con los hombres. O sea, en otras palabras, los dioses están lejos de nosotros. Ellos están allá y nosotros estamos acá. Ellos tienen sus asuntos, nosotros los nuestros, así que tenemos que resolverlos por nosotros mismos. Y esto nos llama tremendamente la atención. Y quiero que meditemos un poquito en la primera enseñanza. Porque estoy de acuerdo con los sabios en lo primero que ellos dicen. Hay cosas que el hombre no puede lograr porque el hombre no es Dios. A diario somos acechados por situaciones difíciles, por adversidades. Situaciones en las que reconocemos que no podemos solos, como cuando nos duele algo y acudimos a un médico. Y es natural que pidamos ayuda. Es natural que acudamos a otros hombres, como el rey acudió a sus sabios. Y no estoy diciendo que esté mal hacerlo, ni la Biblia lo está afirmando. Pero lo que sí está mal es pensar de que existe una persona, de que existe un hombre que tenga el poder, el conocimiento o el control suficiente para darnos una solución a cualquier tipo de situación. Lo que está mal es depositar una confianza en el hombre que no deberíamos, porque el hombre no es Dios. Todos los seres humanos estamos limitados. Todos tenemos un conocimiento y un poder que es limitado. Y esta historia es muy interesante porque nos lleva a entender lo que deberíamos reconocer a diario. Que ningún hombre tiene todo el control, solamente Dios. Si retomamos el ejemplo de cuando enfermamos y acudimos a un médico, tenemos que ser conscientes cuando acudimos al médico de que su conocimiento y su poder es limitado. Debemos ser conscientes de que
Puede que nos dé una respuesta a nuestra necesidad, a nuestro mal, a nuestro dolor, pero puede que Él no nos la dé, porque Él no lo sabe todo. E incluso a veces algunos deshonestos, desafortunadamente, se ven tentados a engañarnos, porque les cuesta decir, no lo sé. Entonces nos dice, mira, yo creo que es esto, tómate esto. ¿A cuántos no les ha pasado vivir ese tipo de situaciones? Y luego acudimos a otro profesional y resulta que él sí encuentra. Pero todo eso apunta a lo mismo. Y es que el hombre no tiene todo el conocimiento ni todo el poder. Y si está bien que vayamos al médico, no está bien que depositemos en el hombre una confianza que no debemos, como si él fuera Dios. Así que yo quiero que meditemos en lo que decíamos ahora, lo que es parte del problema, lo que hay en nuestros corazones. Y es que cuando tenemos una necesidad, un problema, que busquemos ayuda, no depositemos en el hombre una confianza que no debemos, porque el hombre no es Dios y tenemos que entenderlo. Y eso no pasa solamente con el médico. Hay cosas obviamente delicadas, una enfermedad, un dolor, pero hay cosas que son tan tontas. A veces se nos daña el coche, lo llevamos al mecánico y queremos que el mecánico nos lo devuelva esa misma semana. Y si el mecánico no va con el problema, nos frustramos porque nos tiene parado el coche una semana. Pero ¿por qué nuestros corazones reaccionan así? Puede que el mecánico no sea un buen profesional, pero puede que simplemente sea la expresión de que el hombre tiene un poder y un conocimiento limitado. Hay situaciones que son muy complicadas para resolver, incluso en detalles como una avería en un coche. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a esas personas, porque no está mal ir a esas personas, pero no depositemos en el hombre una confianza que no debemos. Como que no les estoy diciendo que no vayan al médico, que no vayan al mecánico. No les estoy diciendo que oren por el coche, como si la llanta que está pinchada se fuera a reparar sola. No les estoy diciendo eso. Está bien, busquemos ayuda porque Dios ha dado poder y conocimiento al hombre, pero no depositemos toda nuestra confianza en el hombre, porque solo Dios tiene todo el poder, todo el conocimiento y todo el control. Y a veces Dios va a permitir situaciones en las que ningún hombre nos va a dar una salida para llevarnos a entender de que simplemente el hombre no es Dios, de que Él es Dios, de que Él tiene todo el control, para llevarnos a entender de que quizás tenemos que meditar en lo que hay en nuestro corazón y poner más nuestra mirada en Él. Entender que Él solamente tiene la respuesta y la salida a nuestro problema. El error del rey Nabucodonosor fue exigir de estos hombres, de estos sabios, lo que solamente Dios podía lograr. Y es el mismo error que muchos de nosotros cometemos. Pensando en este tema, decía, cuán engañoso es nuestro corazón. No es fácil reconocer de que confiamos más en el hombre que en Dios. Porque decimos, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, oro, ofrendo. Yo confío en Dios. Pero meditando en cosas como nuestra reacción, por ejemplo. Miraba la reacción de este hombre que se enfurecía al extremo, al punto de matar a estos hombres, a sus familias, quedarse sin sabios en todo su reino por un simple sueño. Pensaba en nosotros y decía, ¿cuántas veces no reaccionamos así, de formas extremas? Estamos en una situación que aparentemente no hay salida, ningún hombre nos sabe dar una respuesta. El mecánico no sabe arreglar el coche, el abogado no sabe dar respuesta al trámite que estamos esperando, el médico nos da una respuesta a nuestro dolor y nos enojamos en exceso o nos desesperamos, nos abatimos. ¿Qué es eso sino las evidencias de un corazón
que no confía plenamente en el Señor, que no reconoce que solo Dios tiene todo el control. Esta no es la única enseñanza que vemos aquí en la respuesta de los sabios. Como acabamos de ver, lo primero es que el poder del hombre es limitado porque el hombre no es Dios. Pero hay algo más, como decíamos en el versículo 11. Ellos dijeron, no hay nadie que lo pueda traer al rey sino los dioses. Y aquí viene la parte interesante, cuya morada no está entre los hombres. Lo segundo entonces era que los dioses no moran con nosotros, que ellos están allá y nosotros estamos acá. Ellos están lejos de nosotros. Y por tanto, en cierta forma, nos tenemos que arreglar por nosotros mismos. Puede que Dios tenga todo el poder y todo el conocimiento, dirán algunos, pero es que el hombre está allá, yo estoy acá, yo tengo que encargar mis asuntos porque Él no se interesa en eso. Y este tipo de pensamientos es otro engaño que nos ha hecho muchísimo daño. Y esta segunda declaración de los sabios es con la que no estoy de acuerdo y con la que Daniel tampoco estaba de acuerdo. Y vamos a seguir hablando de este pensamiento en nuestro segundo punto. Segunda pregunta, ¿está Dios lejos de nosotros? Vamos a seguir la lectura. Estamos en el versículo 12, vamos a seguir a partir del versículo 13. Vamos a leer hasta el versículo 18. Se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él nos traía la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. El rey entonces ejecuta su amenaza, manda matar a todos los sabios del reino de Babilonia, entre los cuales se encontraban Daniel y sus amigos. Y cuando Daniel se entera de eso, pues pregunta la razón. Cuando se la dan, pide al rey un tiempo. Daniel va y le dice a sus amigos que le ayuden ahora para pedirle misericordia al Dios del cielo. Daniel, como siempre, es un ejemplo en este libro, un ejemplo para nosotros, hombres y mujeres de fe, de cómo debemos actuar. En medio de esta tremenda amenaza, Daniel acude al que él sabe realmente le puede ayudar. No clama la misericordia de Arioc, capitán de la guardia, no clama la misericordia del rey. Les pide un tiempo a ellos para clamar por la misericordia de Dios. Y con esto no solo entendemos de que Daniel es consciente que solo Dios tiene todo el poder y todo el conocimiento, sino también de que Daniel tiene un pensamiento diferente al de los caldeos. Ellos pensaban que sus dioses estaban lejos del hombre, pero Daniel no piensa lo mismo de su Dios. Hay una enseñanza, una evidencia de esa fe en Daniel que quisiera hoy recalcar. Con una evidencia de un hombre o una mujer que no solo confía en que Dios es soberano, no es omnisciente y omnipotente, sino que también cree que ese Dios no es ajeno a sus necesidades. La respuesta la encontramos en los versículos 17 y 18. Daniel se fue a su casa, le hizo saber a sus amigos lo que pasaba y les pidió que pidiesen misericordia al Dios del cielo. La evidencia de esta fe es la oración. Como les decía ahora, el corazón es engañoso. Podemos pensar, yo confío en Dios. Pero la realidad es que
Nuestra vida de oración es un testimonio de cuán escasa es nuestra confianza en el Señor, porque pasamos más tiempo en busca de la ayuda del hombre que de rodillas delante de Dios para buscar su rescate. Ayer un amigo me hablaba de Jorge Müller. La verdad había oído hablar de él, pero nunca había escuchado historias sobre su vida, su forma de ser o lo que había hecho, su ministerio. Me llamó la atención, me estuve leyendo sobre él y me encontré con el testimonio de un hombre profundamente confiado en el Señor. Según él, no era un hombre que tuviera el don de fe, simplemente era un cristiano que le creía a Dios. Para resumir un poco su vida, o parte de ella, en algún punto de su ministerio, él decidió formar un orfanato. Creo que empezó con 300 niños y llegó un momento donde tenía más de 2000. Y si usted me pregunta cómo lo hizo, la verdad es que solamente la gracia de Dios, porque ese hombre dinero no tenía. Instalaciones o como una sociedad que le respaldara, no tenía. Simplemente dijo, vamos a hacer un orfanato. Y fue un hombre que confió en la gracia de Dios. Y Dios, durante todos los años que estuvo frente a ese orfanato, siempre lo respaldó. Si usted lee sus testimonios, porque hay libros sobre, porque él escribía como un diario, no sé, porque hay libros con historias con fecha y todo, está plagado de testimonios donde él dice, por la mañana no tenían para comer y estaban orando cuando de repente tocaron a la puerta un viajero, una viuda, un lechero pasaba por ahí a dar una ofrenda, a dar un poco de pan, un poco de leche, un poco de queso. Y esa fue toda su vida, fue un testimonio de un hombre que confiaba en el Señor. Y si les cuento esto es porque me llamó la atención cuando leía sobre él de que no solamente fue conocido por ser un hombre que confiaba en Dios, sino que también fue conocido por ser un hombre de oración. De hecho, cuando él murió, murió orando. Lo encontraron un día postrado en sus rodillas, muerto. Murió de rodillas delante de Dios. Y pensando en esto y pensando en la vida de Daniel, entendí de que la confianza en el Señor y la oración son inseparables. No puedo decir que confío en Dios plenamente si no tengo una vida rica de oración. Una vida pobre o escasa de oración es una evidencia de que me falta más confianza en el Señor, que me falta más dependencia de Dios. Y hay otro detalle en la vida de este hombre, Jorge Müller, y en la vida de Daniel, que llamó mi atención también. Y es que ambos de estos hombres fueron personas que también descansaron en sus hermanos para clamar a Dios. Si usted lee los testimonios de Jorge Müller, usted es un hombre que no solamente oraba solo, usted en muchos de sus escritos decía, y estábamos con dos, o estábamos con tres, o estábamos con fulano y sutano, orando. Era un hombre que descansaba también en las rodillas de sus hermanos, así como Daniel. Porque dice la Biblia que Daniel le contó a sus amigos, Misael, Azarías y Ananías, lo que había sucedido, para que oraran con él y le pidieran misericordia a Dios con él. Un corazón que confía en el Señor no solamente es un corazón que ora, es un corazón que invita a otros hombres a descansar en el Señor. Y esta es otra prueba de la dureza de nuestros corazones. No solamente nuestras reacciones de ira, de angustia, no solamente nuestra escasa de oración, sino también cuánto nos cuesta compartir con otros nuestras necesidades para que nos ayuden a orar. Cuánto nos cuesta aprovechar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Cuánto nos cuesta unirnos a otros para clamar a Dios en oración.
Todas estas son evidencias de la confianza que tenía Daniel en ese Dios cercano, ese Dios todopoderoso, omnisciente. Ahora, ¿por qué Daniel podía sentir eso de su Dios? ¿Por qué él sí podía sentir eso de su Dios y los caldeos no? Ahora en la oración de adoración, nuestro hermano Norby nos leía el Salmo 115. Voy a volverle a leer algunos de los versículos que leyó. Salmo 115, voy a leer desde los versículos 4 al 8. Leamos ahora. Los cielos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, perdón, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. La razón por la que estos hombres sentían a sus dioses lejos es porque sus dioses eran falsos. Sus dioses no hablaban, sus dioses no obraban, sus dioses no caminaban. Porque sus manos, sus pies, sus bocas solamente eran formas esculpidas por el hombre, en madera, plata, oro, no eran reales. Estos ídolos no tenían ningún conocimiento, no tenían ningún poder. Pero nuestro Dios no es así, hermanos. El Dios de los cielos, como lo va a decir Daniel en su oración, no es así. Y quiero que leamos la oración de Daniel, terminando este pasaje, versículos 19 al 23. Dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. El Dios de Daniel, nuestro Dios, el único verdadero Dios, que tiene todo poder y toda sabiduría, como dice en su oración, es quien muda los tiempos y las edades. Es quien quita y pone reyes. Daniel sabía que Dios es quien decidía, quién prevalecía y quién no. Daniel sabía que Dios era quien había entregado a su nación, a Judá, en manos de Nabucodonosor. Daniel sabía que Dios es el que lo había traído ahí, a Babilonia. Daniel sabía que Dios era el único que conocía el sueño del rey y el único que lo podía salvar. Todo lo que ocurre en nuestra vida está en las manos de Dios. Dios es quien decide si conservamos nuestro trabajo o si mañana lo perdemos. Dios es quien decide si buscamos trabajo y no lo hallamos. Dios es quien decide si enfermamos o sanamos, si nos casamos o no, si tenemos hijos o no. Todo lo decide el Señor, absolutamente todo. Dice Daniel, Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y escondido. Dios lo sabe todo, pero no solamente eso, sino que también decide lo que nosotros sabemos y lo que no. Él decide hasta qué profundidad podemos llegar acerca del conocimiento. Él fue el que hizo al hombre entendido. Él fue el que nos dio a nosotros ciencia. Él instruyó a los médicos para saber dar cura a algunas enfermedades y a otras no. Todo esto está en su soberanía. Dios es quien, si le placía, podía hacer que Daniel supiera lo que el rey había soñado o lo que no. Dios lo sabe todo.
Él sabe lo que sabemos y lo que no sabemos. Él sabe por lo que estamos pasando, quizás cosas que nadie más sepa. Él lo sabe todo de nosotros. Sabe lo que hay en nuestros corazones, aún cosas que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Pues porque es el Dios de todo saber. Y en su oración él termina diciendo, que era lo que me quería enfocar. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me he revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Esto es hermoso, hermanos. De que ese Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, que muchas personas pensarán, Él está allá, Él tiene sus asuntos, yo estoy acá con los míos. Ese Dios no está lejos de nosotros. Ese Dios no se despreocupa de nosotros. Es un Dios que se deja hallar del hombre. Hombres como Daniel y sus amigos. Dios estuvo ahí cuando Daniel lo necesitó para salvarlo, y a sus amigos y a muchos otros hombres también. Y ese mismo Dios, el Dios de Daniel, también está cerca de nosotros hoy. Y esto me lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo podemos hallarle? ¿Cómo podemos hacer para que, al igual que Daniel, Dios nos oiga y tenga misericordia de nosotros? La Biblia nos relata que el problema del hombre siempre ha sido su pecado. Cuando el hombre cayó en Génesis, el pecado lo puso en enemistad con Dios. El pecado creó un muro que nos separaba de Dios. Dios es luz, pero el hombre, como dice la Biblia, prefirió las tinieblas, prefirió andar en la oscuridad. Y aunque Dios esté cerca de nosotros, como dice la Biblia en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo dice, ciertamente no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aunque Él esté ahí cerca, nosotros no podíamos alcanzarlo por nuestra maldad. Así que Dios, en un principio, escogió a un hombre llamado Abraham. Él hizo un pacto con él y su descendencia para que, de cierta forma, ellos pudieran expiar sus pecados y él pudiera estar en medio de ellos. Pero había una condición a esa promesa. Ellos tenían que guardar su ley. Ellos tenían que guardar sus mandamientos, pero no pudieron. La maldad del corazón del hombre es tal que ningún hombre puede guardar la ley de Dios. Y Daniel es un testimonio de eso, porque él llegó ahí por la maldad de la nación de Judá, nación que estaba bajo el pacto de Dios, pero que hizo lo malo, y por tanto fue entregada por Dios a sus enemigos, a Nabucodonosor. Y eso fue lo que llevó a Daniel a esta nación pagana. Entonces, Dios, sabiendo que el hombre no podía contra su propia maldad, no podía cumplir ese pacto, envió a su Hijo al mundo, a Jesucristo. Y Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para vencer el pecado y derribar la pared que nos separa de Dios. Quiero que leamos Efesios capítulo 2, lo que nos dice el apóstol Pablo sobre la obra de nuestro Salvador. Efesios 2, 13 y 16 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús es la respuesta al dilema de estos sabios. Ellos decían que no había salida a esa situación, que lo único que les esperaba, pensaban ellos, era la muerte,
que no había hombre que pudiera lograr lo que solo los dioses logran, y que los dioses estaban lejos de nosotros. Pero sí hay un hombre que pudo, Jesucristo, porque también era Dios, porque también es Dios. Porque Él conoce y puede todas las cosas, y Él está dispuesto a revelarnos lo profundo y lo oculto de Dios. Él está dispuesto a hacer en nuestra vida lo imposible, si así es la voluntad del Padre. Y para eso tan solo tenemos que arrepentirnos y creer. Como Daniel, no hay sacrificios que hacer, solamente confiar, tener fe. Y más allá del dilema de estos sabios, eso también es un dilema, es una respuesta a un dilema mucho más grande, el dilema de nuestra existencia. Como les decía ahora, hemos pecado contra Dios, nuestro Creador. Somos merecedores de su ira. ¿Cómo podemos ser salvos de esa ira? Solo confiando en Jesús, porque solo Él es el camino al Padre. Así que si hay alguna persona en este lugar que aún no ha puesto su esperanza en el Señor Jesús, yo le invito a considerar la actitud de este rey, del rey Nabucodonosor, un hombre que se obstinó y quería que los hombres le dieran una solución. Le invito a reconocer de que el hombre no lo puede todo. Podemos enojarnos, podemos gritar, pensar que así vamos a resolver las cosas, pero hay cosas que no podremos resolver, ni siquiera con gritos, con amenazas, ni siquiera con dinero. Y uno de esos problemas es nuestro pecado. Te invito a reconocer tus límites, que, que no eres bueno, que no puedes vencer la oscuridad que hay en ti. Te invito a aceptar que Jesucristo en la cruz, como lo leíamos aquí, Él se ofreció para liberarte, para reconciliarte con Dios. Te invito a entregarle tu vida al Señor y a tomar la suya. Él es el único digno de confianza. Él es el único que renunció al cielo y se hizo hombre para que el hombre pudiera conocer y acercarse a Dios. Y no lo hizo solamente para que en esta vida tú tuvieras a alguien junto a ti, lo hizo también para que en la eternidad no seas condenado, sino que vivas con Dios para siempre. Y para las demás personas, aquellos que sí hemos creído en el Señor, quiero animarlos. Recordemos lo que Jesús ha hecho por nosotros a través de esta historia, que nos apunta a eso. Él nos ha reconciliado con Dios. Ahora por la sangre de Cristo somos libres. Somos libres de una condenación eterna. No pereceremos jamás gracias a Él. Pero no solamente somos libres de esa condenación, sino que también por su sangre tenemos un regalo hermoso y es que podemos tener comunión con Dios. Gracias a Él no estamos solos. Podemos acercarnos a Dios. Podemos contar con alguien que sí lo puede todo, que sí lo sabe todo. Aunque aquí en la tierra nadie nos puede ayudar, hay uno que sí lo puede hacer. Y ese es el Dios del cielo, con quien Jesús nos ha reconciliado. Así que ya no estamos solos frente a las adversidades de esta vida. Ahora en la confesión, nuestro hermano Gerardo nos leía la anécdota de los discípulos de Jesús cuando estaban en la barca. El mar estaba agitado. Ellos se asustaron muchísimo. Y Jesús entonces reprendió el mar y el viento y luego los exhortó a ellos, los reprendió a ellos y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es la misma pregunta que quiero que nos hagamos hoy. ¿Cómo no tenemos fe? Nuestra vida es como esa travesía, nuestra vida en esta tierra por lo menos es como esa travesía. El Señor está junto a nosotros. A veces en silencio sí, pero Él está ahí.
Y aunque vengan tormentas y grandes olas, podemos confiar en Él. Él tiene todo el poder, toda la sabiduría, una potestad sobre todas las cosas. Así que los animo, hermanos, a que sigamos el ejemplo de Daniel. Daniel no se amedrentó. Daniel confió en el Señor. Y así mismo nosotros no nos amedrentemos. Tengamos fe. Perseveremos en la oración para no desmayar, para afirmar nuestros corazones. Y confiemos, porque Jesús es digno de toda nuestra confianza. Oremos. Padre, es un privilegio saber que podemos acercarnos a tu presencia sin ser consumidos. Es un privilegio del que hemos gozado muy poco. Y por eso hoy venimos arrepentidos y humillados ante ti, pidiéndote perdón por la dureza de nuestros corazones. Señor, que creaste los cielos y la tierra, tú me lo diste todo, y a quien dimos la espalda, estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo al mundo y a entregarlo para que muriera por nosotros, para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti. Perdónanos, Señor, porque con nuestras bocas decimos que confiamos en ti, pero nuestros corazones están lejos, lejos de vivir esa realidad. Perdónanos por nuestras reacciones excesivas que no manifiestan una paz, una paz en el soberano y eterno Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que nunca pierde el control. Perdónanos por a veces querer tomar las riendas como si tú no le hubieras dado todo para estar cerca de nosotros, como si tú nos hubieras dado la espalda cuando fuimos nosotros. Ayúdanos a confiar más en ti, a doblar más nuestras rodillas, a vivir más en oración delante de ti. Ayúdanos a contar con la ayuda de nuestros hermanos, a reclamar a ti, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo. Gracias por la obra de Cristo, porque nos ha reconciliado contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.